nos acercamos rápidamente al final de este folleto, que ha sido un folleto maravilloso. Ya solo nos queda este día y mañana. Así que en este día jueves vamos a estudiar el tema La esperanza de la tierra prometida, llegando a los últimos versículos del capítulo 49, y vamos a dedicar una reflexión a lo que implican los eventos que suceden ahí. Así que agradecemos siempre que tenemos al pastor Dani Perla para que nos ayude con estos comentarios, pero vamos a pedir también la dirección de Dios para que el Señor nos ayude con su dirección. Padre querido, gracias te damos por tu palabra y porque hasta este momento del libro de Génesis hemos aprendido muchísimas cosas. Ahora estamos llegando al final de este libro, pero tú todavía tienes muchas verdades que quieres que nosotros aprendamos. Así que ayúdanos a poner nuestra fe en la misma fe que tuvieron los patriarcas, en Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, el día de hoy ya nos encontramos luego de la bendición que Dios da a sus hijos con un pedido que me parece bastante interesante. En el caso de Jacob, que está a punto de morir, está en una tierra donde ya todo ha mejorado, es decir, su familia está creciendo, tiene prosperidad. Este es Egipto. Recuerden que ahí fue llevado Jacob por su hijo José, que era el primer ministro de Egipto, el visir, el segundo al mando de toda la nación. Pero cuando vamos a Génesis, pues quizás me gustaría que leyéramos esos pasajes, nos encontramos con algo que quizá humanamente nos puede parecer un poco extraño, sabiendo que en Egipto él estaba yendo súper bien. En el capítulo 49, en los últimos versículos, dice así, del verso 29 hasta el 33. Les ordenó, Jacob, claro, les ordenó luego diciendo: voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham, junto con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Ed. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Pastor, estos últimos textos nos dicen que Jacob no quería ser enterrado de ninguna manera en Egipto. Él quería volver a la tierra. ¿Y qué lecciones hay ahí respecto a la esperanza que eso implica espiritualmente hablando? Muy bien, creo que esa es la clave. Esto es un relato de naturaleza espiritual, y aquí tenemos que ver a Jacob no solamente con un sentimiento de nostalgia. Bueno, quiero que me lleven allá donde están mis antepasados. No, que me entierren donde están enterrados mis antepasados, claro, me refiero. No, sino que aquí hay una orden de naturaleza religiosa. Hay un mandamiento religioso. Noten ustedes que el texto que comenzó leyendo dice: les ordenó. Sí. Era un mandamiento religioso. Ahora, ¿a qué se debía esta orden de Jacob de ser enterrado juntamente donde había sido enterrado pues Abraham, Isaac y sus esposas, y donde también estaba Lea? Es interesante que no Raquel, sino que donde fue enterrada Lea. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era el interés de Jacob? Bueno, y aquí lo que tenemos al finalizar el libro de Génesis, y lo vamos a ver muy bien ahora y el día de mañana, es nuevamente la noción del regreso a la tierra prometida. Amén. Porque la tierra prometida era un recordatorio del jardín del Edén. Amén. Recordemos que todo comenzó en el Edén, todo comenzó cuando Dios creó este mundo de la nada, todo comenzó cuando Dios hizo a la primer pareja y los puso en el jardín del Edén. Y recordemos que tristemente, por la entrada del pecado, ellos fueron expulsados de ese jardín. De ahí en adelante el relato de la Biblia es cómo regresar al Edén. Y la manera de regresar al Edén es a través de las promesas de Dios. Jacob sabe que allí en Egipto, al igual que lo sabrá su hijo José, que lo va a decir más adelante, él sabe que en Egipto no hay esperanza de vida eterna. Hay una vida eterna falsa que Egipto prometía. Pero Jacob sabía que si su cuerpo era puesto en el lugar de las promesas que Dios había hecho en la tierra de Canaán,
donde estaban enterrados sus antepasados, de allí él se levantaría. Y por eso él dio esa orden tan importante. Otra cosa que llama la atención en este relato es que dice que cuando Jacob terminó de hablar, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres. Tal vez esto puede ser alguna, podemos pensarlo, alguna idea en el lenguaje, alguna figura del lenguaje. Una expresión idiomática. Una expresión para mostrarnos que Jacob murió. Pero si nosotros recordamos en Génesis capítulo 48 y el versículo 2, es que Jacob estaba en una posición especial cuando él había hablado a sus hijos. Entonces tenemos que conectar lo que dice Génesis 48, el versículo 2, con este texto de final del 49. Muy bien, bueno, aquí dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí está tu hijo José que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama. Eso es lo que está diciendo Génesis 48, 2. Y aquí en el 49:33 dice, encogió sus pies en la cama y expiró. O sea que Jacob estaba sentado. Dice que hizo un esfuerzo para estar sentado. Entonces él viene, se acuesta y da su último aliento. Wow. No sabemos nosotros si Jacob sabía precisamente el momento de su muerte, pero todo, voy a usar esta palabra, coincide. Todo coincide en esa bendición, en esa reunión que él tiene, en esa última reunión que él tiene con sus hijos, y todo coincide. Cuando él termina de hablar, cuando termina de dar este mandamiento, él viene, se acuesta y da su último aliento. Ahora, esto también tiene una lección espiritual. Recordemos que Jacob nació luchando. Sí. Eso es lo que encontramos toda su vida, es una vida de lucha. Luchó con los hombres, luchó con Dios. Ahora, en el momento final de su vida, Jacob está en paz. Amén. Ahora él no tiene que luchar contra la muerte. Ahora él deja que la muerte suceda naturalmente. Y esto es una gran lección, porque muchas veces nosotros luchamos en contra de la muerte para sostener la vida todavía un día más, una semana más, un mes más, un año más. Hay personas que dejan pues embargados los bienes, el futuro de su familia, por un día más de un tratamiento. Ahora, cada uno toma su decisión. Claro. Yo no quiero decir que esto sea malo o sea bueno, solo estoy mencionando, aquí Jacob ha aprendido a confiar en Dios. Ya no está luchando, él sabe que ha llegado su momento final, está en paz. Él da su último aliento, se acuesta en la cama y sabe que las promesas de Dios son seguras, las promesas de vida eterna. Él sabe que el anhelo del corazón del ser humano es regresar otra vez al Edén, pero la manera de regresar otra vez al Edén es confiando en las promesas de Dios. Amén. Recordemos que nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén porque ellos dudaron de la palabra de Dios. La manera de regresar otra vez al Edén es creer en la palabra de Dios. Y ahora, pastor, con eso que nos está diciendo, la manera de regresar al Edén es creer en la palabra de Dios. Después de la caída, es decir, después de la entrada del pecado a este mundo, las cosas se volvieron difíciles para nosotros, los seres humanos, y lo vemos en la familia de Jacob. ¿Será que este pedido de regresar a Canaán de parte de Jacob muestra también esa idea de que a pesar de lo que sucede en este mundo, Dios puede transformar lo malo en bueno? Que eso también lo vamos a ver en José más adelante. Pero ¿cómo podemos descansar en esa confianza de que pase lo que pase, así como Jacob murió pensando Dios puede transformar lo malo en bueno y por eso debo estar en la tierra prometida? Nosotros podemos vivir de esa manera. Muy bien, totalmente. Y yo creo que es notable que este sea el final de la vida de Jacob, después de todos los enredos que él vivió en su vida, sí. Después de cómo su vida se le complicó por esas luchas que él tuvo, se le complicaron grandemente personalmente, en su familia nuclear, luego más adelante su propia familia, su propio ambiente donde vivía, toda su vida fue una vida de lucha. Pero recordemos, después que Jacob luchó con Dios, arregló su situación con Dios, él pudo arreglar su situación con sus hermanos y él ya pudo estar en paz. Amén. Ya siguió viviendo, pero siempre confiando que Dios ahora se iba a encargar, que él no iba a pasar ninguna situación en su vida en la cual Dios no estuviera al tanto. Y yo creo que esa es la promesa también
para nosotros. Muy bien. Ahora, pastor, nos encontramos luego en el capítulo 50 con el luto que se lleva por Jacob y con el permiso que pide José para ir a enterrar a su papá, para cumplirle la última voluntad. ¿Qué lecciones hay aquí en este punto? Porque no vamos a tocar toda la historia de José, eso lo haremos mañana por asunto de tiempo en este día, pero en este momento que se cumple este pedido de Jacob, ¿qué lecciones hay ahí en lo que hace José? Que ahí pueden surgir muchas preguntas, pastor. ¿Por qué no se quedaron si ya había pasado el hambre y todo? Cualquier cantidad de preguntas. Pero ahora vemos a José y a sus hermanos cumpliendo la última voluntad de su papá, pero regresando a Egipto, creo que también con un propósito profético, como ya se estaba viendo antes en algunos capítulos. Muy bien, yo creo que en la Biblia no hay desperdicio. Cada texto, cada palabra está puesta allí y tiene grandes lecciones espirituales para nosotros. Y a mí me llama la atención este pasaje donde habla de José yendo a dejar a su padre, pues ya los restos de su padre, a la tierra de Canaán y todo lo que involucró. Es más, me gustaría que tal vez pudiéramos notar estos versículos, el capítulo número 50, vamos a leer el versículo 2 hasta el versículo número 5. Y dice así: después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del Faraón y le digáis: mi padre me hizo jurar diciendo: yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Permite pues que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. Muy bien. Aquí hay tremendas lecciones, pero voy a comenzar con esto solamente para conocer un poquito cómo era la costumbre. Jacob, dice la Biblia que los egipcios lo lloraron 70 días, sí. Pero es que tenemos 40 días de embalsamiento y ya los otros 30 días fueron en sí de luto. Ahí se cumplen los 70 días. No es que debemos sumar los 40 más los 70, sino que los 40 están incluidos dentro de los 70 días. No hay duda que Jacob tenía pues gran estima a raíz de su hijo José, que era el visir de Egipto. Claro. Tenía gran estima ante la casa del faraón y es, por decirlo de esta manera, tratado con todos los honores. Solo de ellos dos, solo de José y Jacob se menciona que fueron embalsamados. De hecho, Jacob es embalsamado porque había un viaje que hacer a la tierra de Canaán y todo eso, pero llama la atención que aquí no menciona, porque en las prácticas egipcias habían otras cosas más relacionadas con la preparación, con la muerte. Por ejemplo, habían versos, habían alimentos, ponían a la gente utensilios, etc. A Jacob no, solamente se menciona que lo embalsamaron, porque José sabe que su padre no compartía toda esa creencia egipcia de la inmortalidad después de la muerte, sino que simplemente acepta que lo embalsamen para ser llevado a la tierra de Canaán y ser enterrado. Pero ahora lo que a mí me llama la atención es este evento donde José pide permiso al faraón. Si ustedes notan, José no lo hace directamente, sino que él buscó intermediarios para hablar con faraón. ¿Por qué razón? Probablemente no quería que faraón le dijera que no, o temía que le dijera que no. Y además de eso, aquí hay algo más escondido, José termina su pedido diciendo: después volveré. Es probable que lo que usted mencionaba, que José pensó, bueno, si yo le digo al faraón, voy a ir a Egipto a enterrar a mi padre, tal vez faraón, voy a ir a Canaán a enterrar a mi padre, tal vez el faraón va a pensar que yo me quiero quedar allá, que yo me voy a quedar allá. Y de hecho, el faraón mismo parece tener esa noción,
porque cuando Jacob es enterrado va una comitiva tremenda De los egipcios también. de los egipcios, hasta un ejército, y eso probablemente era una medida de presión para que José regresara. Miren todo esto que está ahí, subyace en el texto. Así que aquí hay una lección, y la gran lección es, aunque José era uno de los principales en Egipto, o el principal después del faraón, sin embargo estaba en Egipto, no era su tierra. Y aquí hay una lección espiritual para nosotros. Miren, este mundo nos puede ir muy bien, te puede ir muy bien, sea en lo que quieras verlo, académicamente, económicamente, lo que sea, familiarmente. En el país que tú vives te puede ir muy bien, pero recuerda, no es tu hogar. Amén. Tarde o temprano Egipto puede volverse contra uno. Y es lo que va a pasar en el siguiente libro, el libro de Éxodo. Después se levantó un faraón que no conocía a José. Pero vamos a estudiar el día de mañana un poco más acerca del último pedido de José. Pero José sabía eso muy bien. Así que la gran lección espiritual aquí es, sí, Egipto siempre tiene un control sobre ti. Recuerden que Egipto siempre está en contraposición de la tierra de Canaán, que es la tierra de las promesas. Por eso ten cuidado. En un momento tú puedes estar bien y tú dices, me está yendo bien, sin Dios, fuera de la iglesia, con mis amigos, en mi trabajo. Un día puede volverse contra ti. Claro. Egipto siempre está poniendo un ojo sobre ti, un control sobre ti. Siempre recuerda eso. Pero lo otro es que me llama la atención, que José pide permiso al faraón. A pesar de que él era una persona importante, él sabía que tenía un jefe. Y aquí hay otra lección espiritual más que vamos a concluir en este día, y es que nosotros tenemos que reconocer que siempre hay un orden establecido. Y digo esto, hermano Gerson, porque hay personas ingobernables. Hay personas que dicen, no, yo no me someto a nadie, dice. Es más, yo he escuchado a algunas personas que dicen, yo solo me someto a Dios, y usan eso como excusa para nunca obedecer, para nunca colaborar con el orden. Y estoy hablando del orden, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en una organización, en una empresa, en la comunidad, en el país. Los cristianos debemos ser personas de orden, que respetamos el orden. Y lo vuelvo a repetir, tristemente hay personas ingobernables y en el nombre de Dios ellos quieren hacer ver, no, yo no obedezco a nadie ni a nada. Claro, estamos hablando que hay un principio que dice que si va en contra de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Pero si es para contribuir al orden de tu empresa, de tu organización, de tu iglesia, de tu familia, hay que seguir un orden. José mismo lo hizo, pidió permiso, y a mí eso me ha impactado porque siendo la categoría que tenía José, él pudo haber pensado, yo no tengo que pedirle permiso al faraón, él necesita de mí, yo le he salvado del hambre a toda la nación, yo soy importante, yo aquí. No, pero él sabía, estaba el faraón, él siempre fue muy respetuoso del orden, y es lo que hace aquí también en este relato. Muy bueno, era un buen ciudadano, como nos pide luego el apóstol Pablo que seamos nosotros acá en la tierra. Entonces, pastor, con estas lecciones en mente, que siempre se le saca mucho a lo que estudiamos y aún se le puede sacar aún más, quisiera que orara por nosotros para que podamos poner nuestra vista en la tierra prometida, como lo hizo Jacob, y aprender a reconocer que no importa lo bien, eso me gustaba mucho esa lección, pero no importa lo bien que nos vaya en este mundo, este no es nuestro hogar, tenemos que tener cuidado de las trampas del enemigo y hay que pedirle al Señor ayuda para poder salir bien de todas estas trampas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de este libro de Génesis hemos descubierto que el anhelo más grande es regresar al paraíso que perdimos, al Edén. Te damos gracias porque tú estás haciendo todo para que podamos regresar. Y ahora lo que nos pides es descansar en tus promesas para que un día podamos ver otra vez un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo. Señor, pon esa esperanza en nuestros corazones. Ayúdanos a no distraernos por nada de este mundo, a no perder la gran bendición por las cosas materiales temporales. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.